está informando. Presentamos De Frente en Al Día con Vigía, un diálogo sobre los temas más importantes de la agenda informativa, con los personajes que hacen noticia. Y si usted va a retirar o depositar dinero de su agencia bancaria, solicite nuestro servicio gratuito de traslado de valores. Comuníquese al ECU 911. Qué gusto contar con la presencia de la magíster Lorena Naranjo, es directora nacional de datos públicos, para que nos comente están ustedes trabajando desde hace algún tiempo sobre este anteproyecto de la Ley de Protección de Datos Personales, que hace mucha falta también en el país y que lamentablemente a nivel de otros países el Ecuador se ha ido quedando en este tema. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente para comentarle de el anteproyecto de protección de datos personales para el Ecuador. Tengo con gusto que comentarle que para este 16 de enero de 2019 vamos a tener en la plataforma gubernamental una mesa de diálogo ya para cerrar todo este proceso que ha sido arduo durante el 2018. Primero, de concientizar al Ecuador en la necesidad de un proyecto de ley que pueda contener todos los elementos necesarios para que desarrollemos en el Ecuador una cultura de protección de datos, y luego para que en él contenga, además de los estándares internacionales, aquellos elementos que son propios de nuestra realidad, de nuestra idiosincrasia, y que puedan estar trasladados o modificando la normativa internacional para bienestar propio de nosotros como ecuatorianos. ¿Cómo beneficia a la ciudadanía ello? Esto sin duda es importante porque ahora las personas nos desenvolvemos en entornos digitales, nos desenvolvemos en todas nuestras interacciones utilizando tecnología, y en cada paso que damos entregamos datos personales. Y estos datos personales somos nosotros, y en consecuencia ese es un espacio que actualmente se encuentra en desprotección, y es indispensable que el Estado, a través de las organizaciones pertinentes y las entidades privadas, el momento en que organizan, tratan, manipulan datos personales para beneficio de sus propios giros del negocio, en el caso del privado, o del servicio y la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, lo hagan con los criterios de protección, de responsabilidad, que habiliten que el ciudadano que está titular de esos datos sea que esté finalmente protegido. ¿Y qué debemos tomar en cuenta en lo que es datos personales? ¿Cómo definir estos datos personales? Bueno, estos datos personales son aquellos que nos identifican o nos hacen identificables. En consecuencia, son aquellos datos, un ejemplo muy sencillo, todos los que están en la cédula de identidad, porque son los que nos identifican. Pero además existen otros datos que nos vuelven identificables, que aunque no digamos su nombre, están por reducción o por ampliación, dando un perfil completo de una persona. Entonces, puede ser que a través de lo que usted utiliza Internet, por ejemplo, va dejando un rastro digital, y quien hace procesamiento o analítica de datos, el momento en que recoge toda esa información, puede saber su perfil de comportamiento, su perfil conductual, y en consecuencia direccionar sus productos y sus servicios para motivarlo a un consumo. Eso es legítimo. El tema es quién verifica si no se están excediendo en estas acciones aquellas empresas que, sabiendo tanta información de ti, pueden modificar incluso tu decisión de voto. Claro que sí. O también podemos ser objeto de graves consecuencias. Sí, sin duda, uno de los temas más sensibles actualmente es lo que está pasando a nivel internacional respecto de las noticias falsas y cómo estas han influido en la decisión de voto, que es lo que le comentaba. Y ahí no solo el perjuicio es para el ciudadano a nivel individual, sino para la sociedad y la democracia. Indudablemente, ya a nivel individual, el hecho de exponer demasiada información cuando la hacemos nosotros mismos, esta falta de cultura de autoprotección que no tenemos, o por el otro lado, el hecho de que otras empresas no tengan filtros de seguridad. Sabemos, incluso conocemos que en estos días han habido un reporte de niveles de inseguridad en bases de datos a nivel mundial, incluido el Ecuador, de instituciones privadas. Entonces, todos estos principios nos dan cuenta que no se están cumpliendo en el Ecuador debido a que no tenemos una normativa, el principio de seguridad.
Dentro de ello, ¿el país no tiene normativas al respecto? Lo que pasa es que la normativa que existe está direccionada a otros ámbitos, no está direccionada a los datos personales. Entonces hay normativa de seguridad de la información, pero desde un punto de vista informático, en infraestructura. No hay desde el punto de vista de los principios, de los elementos que permiten manejar los datos en sí mismo, y datos que son de muchísimo cuidado, como son los datos personales, sus datos, en donde saber que usted está en la condición de deudor, que está en la condición de que tiene una enfermedad, pueden estar en manos de quien no debe tener esa información. ¿Por qué? Porque un dato de enfermedad, por ejemplo, puede caer en manos de una persona que sin conocer todo el antecedente o sin tener toda la suficiente información, a la larga puede estarle impidiendo un acceso a un crédito o un acceso a un servicio médico o el acceso a un seguro. Entonces, ese tipo de nivel de controles, de protecciones, es lo que necesita desarrollar una norma. ¿Quién puede establecer un contenido, una base de datos con datos de salud? ¿Quién puede hacerlo con criterios de migración? ¿Quién puede hacerlo con datos crediticios? ¿Con qué finalidades? ¿Con qué objeto? ¿Para qué los va a utilizar? ¿Quién va a controlar que efectivamente se están usando para eso y no para otros fines? ¿Quién puede tener, por ejemplo, una base de filiación? Solo puede tener Consejo Nacional Electoral, no puede tener otra autoridad. Porque si es que tiene otra autoridad, ¿para qué quiere una base de filiación política? ¿Para qué necesita? Porque sí es legítimo ciertos usos, pero hay otros usos que no. Entonces, estos niveles de utilización de los datos son los que actualmente no sabemos. Por eso es que habitualmente uno se siente desprotegido cuando recibe estas llamadas telefónicas en donde le dicen: usted maneja tarjetas de crédito, además se ha ido de viaje el último año. ¿Cómo saben tanto de mí? Si es que yo lo he autorizado, ese uso es legítimo. Pero si no lo he autorizado, claro, ¿dónde están circulando mis datos que usted sabe tanto de mí? Por ello es necesario esta ley. ¿Cómo se ha trabajado en el anteproyecto? ¿Están por concluir? Sí, hemos trabajado muy fuerte durante este año. Hemos tenido mesas de trabajo con instituciones públicas, con la sociedad civil, con academia, con especialistas, con ingenieros en sistemas dedicados a seguridad, con algunas empresas que están interesados en saber cómo van a poder realizar su trabajo y seguir brindando sus servicios con estas nuevas condiciones normativas. Todos ellos, estos actores que han sido fundamentales, han participado abiertamente, francamente, y han expuesto sus preocupaciones, pero además sus esperanzas, porque sin duda para todos nosotros esta normativa nos abre una cancha muy importante, un nicho de mercado para el Ecuador, para la producción interna de software, para la mejora de bienes y servicios, en el interrelacionamiento entre el marketing directo y el marketing relacional, entidades de publicidad, entidades que se dedican a la entrega de bienes directos al ciudadano o al usuario. En cualquiera de estas perspectivas afecta directamente este tipo de normativas, y por eso es que ha habido tanto interés. Estamos ya a partir del mes de noviembre y diciembre, tuvimos mesas de diálogo, estuvimos en Guayaquil, en Ibarra, en Ambato, en Manta, y en todas estas ciudades también tuvimos los aportes, y lo que más nos llamó la atención son los aportes de la ciudadanía. La ciudadanía que sabe que en este momento se siente abrumada con las llamadas telefónicas, se siente abrumada con la información que otros saben de ella, que considera que nuestros niños no están siendo educados en autoprotección, y que en estos elementos ven fundamental la introducción de una normativa. Con esta mesa de diálogo que se desarrollará la próxima semana, se concluye este anteproyecto. Con esta mesa de diálogo, los aportes que nos hagan todas las entidades, después de todo lo que hemos recogido a nivel nacional, va a haber esta última fase constructiva de la norma. Vamos a elaborar esta última versión, y a partir de eso entraremos en un proceso ya de depuración de todas las observaciones, y con posterioridad para entregarle al Mintel y así a su vez al presidente de la República. Sí, eso ha sido muy importante. ¿Cómo también otros países existe esta ley? Sí. ¿Cómo están trabajando también de acuerdo con ello? La normativa se basa en un contenido mínimo, que es el contenido estándar a nivel internacional. Lo que hemos hecho en estas mesas de trabajo, en estas mesas de diálogo, es
es reconocer cuáles son nuestras debilidades y en qué debemos apuntalar más como país, qué discusiones se van a llevar aquí al interno, porque nosotros con nuestra normativa tenemos ciertas peculiaridades en que debe armonizarse. Todo eso es lo que hemos estado trabajando con la presentación de este anteproyecto. ¿Qué está pasando en el país por la falta de esta ley? Bueno, primero no somos competitivos. No somos competitivos a nivel regional, no somos competitivos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque mientras otros países están ya manejando estándares para sus productos de bienes y servicios, para la entrega de bienes y servicios con cumplimiento de protección de datos personales, incluso con sellos de confianza en que mi empresa trata tus datos personales de manera segura, trata tus datos personales con responsabilidad, nosotros todavía ni siquiera sabemos cuáles son los principios, cuáles son los derechos que tienen que materializarse en el software o materializarse en la atención al cliente. Y eso, por ejemplo, Perú y Colombia ya nos llevan campo de ventaja porque tienen hace rato normativas de protección. Lo mismo a nivel europeo. Si los ciudadanos ecuatorianos queremos ofertar bienes y servicios a ciudadanos europeos en entornos europeos, tenemos que acogernos a la normativa. Es decir, una persona que en Cuenca nos pasó eso, que quiere ofertar estos servicios para que viajen al país, para que comiencen a vivir en Cuenca, estas personas jubiladas, para ofertar esos servicios en sitios web a ciudadanos europeos, tienen que cumplir con la normativa europea y desconocen cuál es esta. Bueno, esto también contribuirá muchísimo, como usted lo decía, a la comercialización de nuestros servicios que tiene Ecuador. Se tiene previsto y se espera que este año sea tratada completamente esta ley en la Asamblea Nacional. Esperamos nosotros que la incluyan en la agenda legislativa. Sabemos que hay un anteproyecto que fue presentado antes y entonces que el afán es que aprovechemos ese impulso que hubo en ese anteproyecto, pero lo importante y lo indispensable es que la gente reconozca la necesidad, que la gente reconozca que esto le está pasando de cotidiano, que esto es un derecho, que no se siente el ecuatoriano promedio protegido y que entonces se priorice respecto de otras iniciativas, no solo porque tenemos como resultado una reactivación económica o hay un nuevo nicho de mercado o porque nos volvemos competitivos, que eso es sustancial ahora mismo para el Ecuador, sino porque la finalidad en sí misma después de la implementación de esta norma es la protección de la persona en sí misma en entornos digitales. Muchísimas gracias, Magíster, por haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias también por recibirnos esta mañana. La próxima semana todos invitados también a esta mesa. Sí, por favor. Estamos invitando a través de los medios de comunicación, principalmente a la ciudadanía. Para nosotros es sustancial que la ciudadanía participe en este proceso porque ellos son los que nos cuentan sus casos prácticos, sus vivencias reales de cómo el no tener esta normativa los está perjudicando, ya los ha perjudicado porque no han podido acceder a un crédito, porque no han podido acceder a un trabajo, porque no han podido acceder a una beca en virtud de que un dato fue incorrecto, ha sido erróneo y no ha podido corregirlo a tiempo, por ejemplo, o porque la carga o el perfil que se le asignó a una persona ha sido un perfil de riesgo equivocado. Entonces todos estos análisis son indispensables de hacerlos y son necesarios de hacerlo desde lo que nos ha pasado ya en el Ecuador. Muchísimas gracias nuevamente a usted, la magíster Lorena Naranjo, directora nacional de Datos Públicos, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía. Muchas gracias. Ya regresamos con más información. No te desconectes. Es importante que